es una Vertex Magna, el modelo de UH50A. Es una máquina que está diseñada para realizar pruebas de tensión, compresión y flexión. Vamos a ver rápidamente de qué parte consta. Entonces, bueno, empecemos de izquierda a derecha. Tenemos acá lo que es la unidad de carga, que es la que da la fuerza. Posteriormente vamos a ver cuál es cuál es su funcionamiento así, rápidamente. La unidad de carga. Aquí en el centro tenemos lo que es la unidad de control para realizar la prueba. Y por último tendremos aquí un hardware, que tiene un software para realizar la prueba totalmente automática. Está compuesto, a ver si vemos acá, esta parte es un puente, llamamos puente inferior, el cual solamente está fijo cuando la prueba se está realizando. Él solamente se mueve inicialmente para darle campo a la ubicación del probeta. Tiene una mordaza acá en este sitio donde entra la probeta, y al cerrar la mordaza, que la probeta queda fija totalmente en ese punto. El desplazamiento de ese puente inferior solamente es para darle campo a que entre la probeta. Su desplazamiento a través de estos dos tornillos que vemos acá, este y este otro que está aquí detrás, ¿sí? Sube y baja a través de estos tornillos sin fin. El tornillo sin fin baja derecho, allá está anclado al piso, ¿sí? Cuando se está realizando la prueba, este puente permanece totalmente estático, está quieto. El puente superior, que es el que vemos acá, es el que realmente transmite la carga. ¿Cómo la transmite? Entonces, aquí está la otra mordaza, ¿correcto? Entonces, superior. Entonces, el puente superior tiene aquí en esta parte otra mordaza. Cuando nosotros ubicamos la probeta, pues el inferior la coge allá y queda estático, y el superior la cogería en esta parte. El desplazamiento de ese puente superior es a través de estas dos columnas que vemos envueltas pues en este papel amarillo. Él, a diferencia del inferior que se desplaza a través del tornillo, el puente superior está fijo sobre estas dos columnas, o sea, él no se desliza sobre las columnas, sino que está fijo a ellas. Esas columnas, a su vez, están apoyadas sobre esta mesa sólida, maciza, que vemos acá. O sea, no llega hasta el fondo anclado al piso, sino que terminan acá sobre esta mesa que está sólida. Si pudiéramos ver, lamentablemente está aquí cerrado, esta mesa está descansando sobre la parte superior de un cilindro hidráulico que está aquí en esta parte. Entonces, cuando nosotros permitimos el paso a través de una bomba del fluido hidráulico hasta el cilindro sube. Cuando él sube, obviamente esta mesa sube. Como las columnas están descansando sobre ella, las columnas también suben. Y al estar este puente superior fijo sobre estas columnas, pues eso es lo que hace que la máquina sube y tensione la probeta, puesto que ya sabemos que este puente permanece estático. Ese es el funcionamiento, es un funcionamiento relativamente simple. La capacidad máxima de ese cilindro hidráulico es hasta 50 toneladas. Por eso esta máquina está diseñada para una carga máxima hasta de 50 toneladas de fuerza. ¿Correcto? Entonces esa es la unidad de carga. Entonces esta es la unidad de control, que es la que nos controla de una manera semiautomática la prueba que vamos a realizar. Entonces inicialmente debemos prenderla. El botón de prendido está aquí al lado izquierdo. Solamente lo subimos para encender la máquina. Una vez la máquina se ha encendido, el siguiente paso es encender la bomba. Entonces aquí sobre este tablero que vemos, estos botones son los que controlan la bomba y el motor que sube el puente inferior allá. Entonces el encendido de la bomba. Entonces en ese momento hemos encendido la bomba. Hay de notar que cuando la máquina tiene mucho tiempo de no ser usada, es preferible encender esa bomba y dejarla aproximadamente unos 5 o 10 minutos para que el líquido recircule, ¿sí? Como precisamente en el día de ayer habíamos hecho algunas pruebas, no es necesario de pronto dejarla tanto tiempo. Estos botones que vemos acá, este es para apagar, el rojo obviamente es para apagar la bomba, que es la que nos manda el fluido hidráulico allá al cilindro. Estos otros dos botones, subir
son para subir y bajar el puente inferior, como el que veíamos en la unidad de control, en la unidad de carga, perdón. Entonces, subir, simplemente sube, se desplaza, ¿sí? Bajar, para que baje, solamente con el ánimo de que la probeta quepa, ¿sí? Darle cabida a la probeta únicamente. El motor que realiza ese movimiento es este que vemos acá. Es un motor que apenas tiene 0.75 kilovatios de potencia. ¿Por qué tan poca potencia? Porque ya como vimos anteriormente, él no transmite, o este puente no transmite carga. Él simplemente, esa potencia la requería para subir y bajar el motor para fijar la probeta, no más. Bueno, el segundo paso es la calibración de la máquina. Bueno, inicialmente nosotros con esta perilla que vemos acá, cuando la abramos, la máquina permite el fluido, la bomba permite el paso del fluido hasta el cilindro hidráulico al abrirla. Quiere decir que esta mesa va a empezar a subir, ¿correcto? Vamos a abrirla toda inicialmente, y cuando este botón que vemos aquí, ready, se apague, la máquina ya estará en capacidad de empezar a transmitir la carga. ¿Por qué no se transmite la carga desde este punto más bajo? Porque al estar totalmente cerrada la válvula, la mesa está en su posición más baja posible. Como ya sabemos que este puente está quieto, y nosotros si empezáramos a transmitir carga desde ese momento y en cualquier momento necesitáramos de pronto retroceder porque algo quedó mal, entonces la máquina no tendría hacia dónde desplazarse. Entonces lo ideal es empezar la prueba con un nivel de la mesa no totalmente el mínimo, sino un poquito por encima. Si nosotros vemos acá sobre esta pantalla, acá hay una dimensión que dice stroke, dice 0 milímetros. Ahí lo que nos está mostrando es la altura a la cual está la mesa. Entonces cuando nosotros abramos aquí la perilla y la mesa empiece a subir, esta dimensión que muestra aquí la pantalla obviamente nos mostrará cuál es la elevación. Estando viendo aquí cuál es la ubicación actual de la mesa, tenemos que estar pendientes de cuando este bombillo, luz roja se apague. ¿Para qué? Para tan pronto se apague, entonces esta perilla la devolvemos a la posición hold para que la mesa se mantenga en esa posición para empezar la prueba. Entonces vamos lentamente, vamos a abrir la válvula para permitir el paso del fluido, y vemos ahorita que empieza a aumentar la posición. Ahora observemos aquí, tan pronto ahí se apagó, entonces venimos y devolvemos la perilla hasta la posición hold, ¿sí? En ese momento la mesa está quieta. Si observamos acá en el tablero, la mesa ha subido 15.6 milímetros, o sea, hasta una elevación 15.6 milímetros de su nivel más bajo. Pero resulta que cuando nosotros vayamos a hacer la prueba manual, este desplazamiento, stroke, que dice acá, nos representa, vamos a ver que es apenas una aproximación, la deformación de la probeta. ¿Por qué? Porque lo que suba a la mesa se aproxima que es lo que se alargó la probeta. Pero entonces nosotros en este momento, si vamos a empezar a hacer la prueba, el alargamiento de la probeta no puede arrancar en 15.6, sino que debe arrancar desde 0. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Decirle ahora al equipo que este va a ser nuestro nivel de referencia 0. Eso se lo damos con este botón que dice aquí stroke 0. Tan pronto lo oprimamos, si vemos acá, aparece nuevamente que la posición de la mesa es 0. No implica que la mesa bajó, implica que para él este es el punto 0 ahora. Es decir, que si en este momento nosotros devolviéramos la perilla para cerrar la válvula nuevamente, ahí sí la mesa bajaría. Nos debería reportar acá una altura de menos 15.6, porque habría bajado los 15.6 milímetros que subió, ¿correcto? Entonces eso es digamos, la ubicación de la mesa para iniciar la prueba. El siguiente paso, cuando nosotros vamos a realizar la prueba, es la calibración de la máquina. Observamos acá la pantalla. Entonces, primero, observemos, esta es la pantalla y la aguja nos muestra la carga o la fuerza en toneladas que se le está transmitiendo a la probeta. Este reloj digital también nos estaría dando la carga de la probeta en algún instante.
instante. La calibración en que consiste en hacer que la lectura sobre este reloj digital sea exactamente igual al reloj análogo. Cuando las dos escalas estén marcando la misma cantidad es porque la máquina está calibrada y puede empezarse a realizar la prueba. Entonces, lo primero, si vemos acá, la máquina tiene 6 escalas de 6 escalas para medir la carga. Son escala de 1 tonelada, que es en la que está actualmente, quiere decir que una vuelta de la aguja representa 1 tonelada. Si pasamos a la de 2,5, lo que quiere decir es que una vuelta de la aguja representará 2,5 toneladas, y así sucesivamente. La más grande son 50 toneladas. Entonces, lo primero que se debe hacer y se debe tener en cuenta cuando vamos a calibrar la máquina, siempre debemos empezar por la escala más pequeña. ¿Por qué? Observemos que ahí está en 50. Si vemos el reloj digital, está marcando 0. O sea, aparentemente son 0 toneladas. Sin embargo, fíjense que el desfase es mucho más grande. No está marcando la 0. Mientras que si nos vamos a la más pequeña, la más sensible, entonces ponemos en la escala más sensible y nos damos cuenta que el error que antes marcaba 0, ahora es de 0.0155 toneladas. Entonces, para calibrar, siempre debemos empezar por la escala más pequeña, oprimiendo el botón de 1 tonelada. ¿Correcto? Cuando está oprimido el botón de 1 tonelada, está en la escala de 1 tonelada, entonces lo primero que hacemos es calibrar el reloj digital. Nos olvidamos por un momento de esta aguja, sino que nos dedicamos al reloj digital. ¿Cómo se calibra eso? Con esta perilla. ¿Sí? Si aquí está .0155, quiere decir que estaría pasado .0155 toneladas. Lo que quiere decir que yo debo girar la perilla hacia la izquierda para buscar el 0. ¿Sí? Si me paso, como ahí estoy negativo, menos .0020, entonces debo girar hacia la derecha hasta que encuentre el 0. Ahí tendría el 0 digital, más no el 0 análogo. ¿Sí? Ahora, el siguiente paso es hacer que si aquí estoy marcando 0 toneladas, la aguja también marque 0 toneladas. Para eso, venimos nuevamente a nuestro tablero de control y oprimimos la tecla que dice modo automático. Y ahí sale la luz roja, está en modo automático. ¿Para qué? Porque solamente cuando esté oprimido o cuando esté esa luz roja de modo automático, la máquina nos responde al teclado. De resto, no responde al teclado. Entonces, estando en el modo automático, vamos ahora sí a calibrar. Para calibrar la aguja análoga. Entonces, no vamos a poner aquí a tratar de repetir, sino vamos a decir de una vez cuáles son las funciones. Oprimiendo el botón blanco, el número 9 y la tecla Enter, aparece sobre la pantalla la palabra indicator, ¿sí? O indicador en inglés. Cuando aparece esa palabra quiere decir que yo ya puedo hacer que la aguja me obedezca. Entonces miremos acá sobre el tablero, ya estando ahí indicador, está corrido. Entonces, después de que esté la función indicador sobre esta pantalla, entonces ahora sí venimos acá al tablero y vamos a observar cuántas divisiones nos hacen falta para que la aguja marque el número 0. Si nosotros nos ponemos a ver acá, son aproximadamente 10, 20, 30, 40, 50, 60, bueno, son como 68, pero digamos que contamos mal, que contamos 70. Entonces, como está hacia la izquierda, quiere decir que yo debo sumarle 70 divisiones para que marque el número 0. Entonces, sobre el teclado, aquí volvemos, como le vamos a tomar entonces, más 70. Y tan pronto le dé Enter, la aguja retrocede y obviamente ahí se pasó. ¿Sí? Entonces, si se pasó más o menos 2 líneas. Entonces debo es quitarles. Entonces venimos nuevamente al tablero y le decimos menos las 2 líneas que nos pasamos y otra vez Enter, y la aguja ha quedado ya en posición 0. Estando ya marcada en posición 0, damos acá Enter para salir de la posición indicador. Entonces tan pronto le doy Enter, salimos de la posición indicador y ahora sí vemos que si yo retrocedo con la perilla, también la aguja me está obedeciendo. Cuando yo marque el 0, ahí estoy marcando 0 y 0.
O sea, ya hice coincidir las dos escalas en el punto 0. ¿Qué debemos hacer ahora? Entonces, ahora lo que debemos hacer es calibrar la máxima escala. Así como calibramos el 0 cuando esta aguja dé una vuelta, y si estamos en la escala de 1 tonelada, este reloj digital debe a su vez marcar 1 tonelada. Entonces yo tendría que darle una carga de 1 tonelada a la máquina para ver si las dos escalas también están coincidiendo en el extremo. Como eso no es posible, hasta que no instale la probeta, entonces hay una manera de simularla. ¿Cómo la simulamos? Oprimiendo este botón azul, que dice Span, ¿sí? Lo que hacemos es marcar una vuelta. Entonces fíjese que ahí el máximo, sin embargo, no está coincidiendo, debería marcar 1 tonelada y acá tampoco está llegando a la vuelta completa. Manteniendo ese botón azul oprimido, lo que debemos hacer entonces es, con este tornillo que vemos acá, girarlo hacia la derecha, como en este caso, para que marque 1, o si nos estuviera sobrando es girarlo a la izquierda, hasta que aquí marque 1 y hasta que esta aguja también marque 1. Entonces, teniendo el botón oprimido, giramos hacia la derecha porque hace falta, hasta que el reloj digital marque el 1. Ahí, marcó 1 y es una vuelta. En este momento soltamos el botón y la máquina ya está calibrada. Siguiente paso, ya entonces aquí ya no importa que yo me pase, porque ya ahora sí me va a marcar exactamente igual. Cuando marque 0 está marcando 0. ¿Cuál es el siguiente paso? Si nosotros fuéramos a hacer la prueba totalmente manual, lo que tendríamos que hacer es tomar la probeta. Voy a ubicar la probeta como para mirar cómo se hace, dejando 10 centímetros desde el extremo hasta donde muerda la mordaza. ¿Por qué se dejan 10 centímetros o por qué se recomienda dejar 10 centímetros? Porque la mordaza en su interior tiene una longitud de 10 centímetros aproximadamente. Lo ideal es que la mordaza muerda parejo y no que muerda solo un extremo, porque si no el desgaste no sería parejo. Entonces lo que se trata es de eso. Entonces la ubicación de la probeta es de esta manera. Metiendo la probeta hasta que marque, hasta la marca que le hemos hecho previamente de 10 centímetros, cerramos la mordaza y posteriormente abrimos la mordaza de abajo y con el botón subir. Entonces subimos el puente inferior. Hasta que la mordaza cierre aproximadamente en la otra marca de los 10 centímetros que debemos dejar también en la parte inferior de la probeta. Y ahí cerramos. ¿Listo? Posteriormente, ¿qué hacemos? Si fuéramos a realizar la probeta, primero, volver a colocar el reloj en 0. Como ya está calibrado, aunque solo mueva la perilla, voy a colocar las cargas en 0. Segundo, volverle a decir que nuestro nuevo nivel de referencia es nuevamente 0, para que aquí leamos que es 0, o sea, la probeta no se ha estirado nada porque no hay carga. No hay carga, no hay deformación. Entonces, ¿en qué consistiría? Abrir en este momento la válvula para permitir el flujo del líquido al cilindro hidráulico y se transmita la carga allá. A medida que se va transmitiendo la carga, esa carga se va reportando, o sea, tomamos la medida en este reloj digital. Y otra persona simultáneamente, cuando alguien va tomando esta lectura, otra persona debe ir tomando esta lectura del stroke, que equivale a la deformación aproximada de la probeta. ¿Para qué? Con el fin de poder hacer la gráfica esfuerzo, deformación. Esta fuerza que se lea acá la dividen entre la sección transversal de la probeta y tendrían el esfuerzo. Y esta deformación la dividen entre la longitud inicial de la probeta y tendrían la deformación unitaria.
con eso pueden construir ya la gráfica de esfuerzo de formación y haríamos una prueba totalmente manual. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Para realizarlo entonces, ¿qué debemos hacer primero? Como estábamos en modo automático, lo vamos a hacer totalmente manual, debemos desactivar el botón de uso automático. ¿Para qué? Para que la máquina nos obedezca aquí a la válvula. Entonces, ahora sí, vamos a abrir la válvula. Tan pronto abramos la válvula, va a empezar a transmitir carga. Entonces, abrimos la válvula y si vemos, aquí empieza a transmitir carga. Por cada carga de esto, alguien debe estar leyendo la deformación de la probeta, ¿correcto? Este valor, para obtener una carga, unos datos para obtener esfuerzo de formación. Se transmite la carga simplemente hasta que la probeta rompa. Cuando la probeta rompa, pues entonces sacamos la probeta de la máquina y tomamos las dimensiones de reducción de diámetro y el alargamiento de la longitud. Bueno, en este momento está cayendo la carga, es porque ya la probeta está en su curva descendente y va a reventar. Acá todavía vamos subiendo la mesa, apenas reviente la probeta lo que debo devolver la válvula hasta la posición de sostenido, para que la mesa no siga subiendo. Posteriormente, cuando ya la máquina está quieta, lo que hacemos es soltar inicialmente la mordaza inferior para que caiga el pedazo que estaba abajo. Después de eso, antes de empezar el retroceso de la máquina, debemos bajar el puente inferior, porque recordemos que el puente inferior es estático y solo se mueve por estos dos botones, a través del botón. Entonces la bajamos lo suficientemente para evitar que cuando le digamos a la máquina que retroceda, se vayan a estrellar los dos puentes, o que alguien de pronto tenga la mano metida en medio de los dos pedazos de la probeta y podamos evitar algún accidente. Entonces lo bajamos hasta su posición inicial antes de realizar el ensayo. Posteriormente, ahora sí devolvemos la válvula a que esté en posición totalmente cerrada. Tan pronto la cerremos, este puente empieza inmediatamente a descender. Entonces esperamos que descienda hasta que aquí llegue a su posición original. Recordemos que debe marcar en negativo la posición inicial, menos 15.6 milímetros, porque era lo que le habíamos subido de su posición inicial. Entonces, tan pronto esté ahí menos 15.6 es porque ya la máquina descendió totalmente a su posición inicial. Entonces, no sé si se alcanza a apreciar. Una de las maneras de ver el descenso de la máquina es precisamente aquí en la raíz de este tornillo sin fin, porque vemos que el caucho va bajando con respecto al tornillo. ¿Sí? Si observamos acá, la ubicación del stroke ya está negativo, entonces debe parar aproximadamente en menos 15.6 milímetros, que era la posición inicial que teníamos. Efectivamente 15.6, ya la máquina está en su condición inicial. Ahora sí, quitamos o abrimos la mordaza superior y retiramos la prueba. El paso que sigue, si estamos haciendo la prueba manual, es unir por el cuello. Si fijamos ahí la extracción tan grande que tuvo el material, es un material bastante dúctil porque hizo bastante cuello. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso si estamos haciendo la prueba manual? Es medir nuevamente la longitud total de la varilla para saber cuánto estiró realmente y medir este diámetro final para poder saber el porcentaje de reducción de área. Bueno, hasta ahí sería la prueba manual. Bueno, entonces ahora vamos a mirar el uso de la unidad de control para hacer una prueba semiautomática. ¿Qué quiere decir semiautomática? Ya yo no la voy a romper utilizando esta válvula, sino utilizando el teclado. Y le voy a programar hasta dónde debe darle carga a la probeta. Entonces, primero, ¿qué debemos hacer? Volverle a decir el nivel que está ahorita, que es el más bajo, vuelve a ser 0. Entonces aplicamos, oprimimos otra vez donde dice stroke 0 y miramos que aquí la dimensión vuelve a ser 0. Ya sabemos que en esa posición, mientras este bombillo rojo, esta luz roja está encendida, ready, quiere decir que la máquina no está lista aún para transmitir carga. ¿Qué debemos hacer? Recordemos, abrimos la válvula
hasta que este botón se apague. Cuando esa luz se apague, devolvemos a la posición sostener. Entonces, hagamos. Apenas la abrimos, observamos acá que la mesa empieza a subir y nos detenemos en la luz roja. La luz roja ya se apagó, entonces simplemente devolvemos la válvula hasta la posición sostener. Es decir, para esta ocasión la mesa subió 17.3 milímetros. ¿Qué debo volverle a decir? Que ese vuelve a ser mi cero de referencia. No la voy a bajar otra vez hasta cero, pero le voy a decir que la posición en que está es nuevamente 0. Entonces comprimimos 0 y acá aparece 0 milímetros. Es el nivel de referencia 0. Vamos a volver a colocar la máquina, hay que volverla a colocar 0 de carga. Entonces recordemos que para colocar el 0 de carga, lo primero que hacemos es colocar en la escala más pequeña y devolvemos al 0 de carga. Entonces hasta que marque 0. Pero como la máquina ya está calibrada, cuando yo obtenga el 0 en la parte digital, va a corresponder al de la parte de la escala análoga. Bueno, si nosotros empezamos a transmitir carga en este momento, tan pronto la máquina haya transferido 1 tonelada de carga, se detendría. ¿Por qué? Porque está en la escala 1. Como va a operar semiautomáticamente, solo le daría caso a esa escala. Entonces ahora debemos decirle que encuentre su escala adecuada, es decir, que si llegó a 1 y no ha roto, cambia inmediatamente a la escala de 2,5 y así sucesivamente hasta que encuentre la fuerza con la cual puede romper la probeta. Entonces, ¿qué hacemos? Oprimimos nuevamente el botón automático para que nos obedezca el teclado y esta función es la función 1. Entonces, si nosotros damos función y el número 1 y enter, observamos que acá en la parte más, en el extremo más derecho de la pantalla aparece la letra A. Esto quiere decir que está en un cambio automático de escala. Si yo vuelvo y oprimo función 1 y le doy enter, esa A desaparece. O sea, ahí no me haría el cambio automático de escala. Como lo que requerimos es que lo haga automáticamente, entonces volvemos nuevamente función 1, enter y aparece la letra A. En ese momento ya hay un cambio automático de escala. Siguiente paso. Antes de ubicar la probeta, debemos programar por cuál de los 3 modos vamos a controlar la prueba. La prueba se puede controlar por carga, load, deformación, strain o desplazamiento de la mesa, stroke. Carga. Controlarlo por carga sería equivalente a decirle a la máquina: transfiérame 1 tonelada cada minuto o 2.5 toneladas cada minuto, etc. Es algo como un poco abstracto de controlar. Por el modo deformación, strain, sería tanto como decirle: defórmeme la probeta 3 milímetros cada minuto o 5 milímetros cada minuto. También es algo abstracto, o sea, no, es como difícil de imaginar. El modo más sencillo sería decirle que lo controle por el desplazamiento de la mesa. ¿Por qué? Porque si eso lo estamos viendo físicamente, cuánto sube o cuánto baja la mesa, podemos decirle qué velocidad. Suba a 5 milímetros cada minuto o 10 milímetros cada minuto, 7 milímetros cada minuto. Entonces se aconseja hacerlo por el desplazamiento. Entonces le damos stroke. Tan pronto oprimimos la tecla stroke, en la pantalla aparece modo stroke, o sea, modo desplazamiento. Velocidad que tiene en este momento 7 milímetros por minuto. Si nosotros queremos dejar la misma velocidad, solamente damos enter. Pero si queremos cambiarla, por ejemplo, queremos decirle no, hágalo más lento o más rápido, le damos el valor. Por ejemplo, hagámoslo un poquito más lento. Entonces vamos a decirle que no, que la mueva a 6 milímetros por minuto. Entonces le damos 6, aparece el 6 y le damos enter. En este momento cambió la velocidad de desplazamiento de 7 a 6 milímetros. Y aquí nos aparece el límite del desplazamiento, dice 50 milímetros. ¿Qué quiere decir 50 milímetros? Que la mesa, por ende el puente superior, solo subiría 50 milímetros. Si al subir 50 milímetros la probeta no ha reventado, no se ha roto, la máquina va a parar. Entonces, si nosotros creemos que el material que nosotros tenemos no requiere que ese puente superior suba más de 50 milímetros, solamente le damos enter. Pero ahí sí, como dicen, es mejor que sobre, ¿sí?
porque lo más probable es que vamos a necesitar más de los 50 milímetros, entonces le podemos dar 100, 80, lo que nosotros queramos. Entonces le damos 100 y Enter. Y nos aparece aquí intermitente, modo stroke, la velocidad, espera que regrese el pantallazo, los 6 milímetros por minuto que le cambiamos, ¿sí? Y que el límite son los 100 milímetros. El intermitente lo que nos quiere decir es que si arrancamos, él está preguntando, ¿está? O sea, arranca. Si ya tenemos la probeta montada, le damos aquí, está, y empezaríamos a transmitir la carga. Pero como no hemos montado la probeta, entonces simplemente nos vamos a salir por el momento del modo automático, montamos la probeta y luego volvemos y le damos por el modo semiautomático para que él transmita la carga. Entonces salgámonos por un momento del modo automático para evitar que de pronto, mientras estamos colocando la probeta, alguien oprima aquí el botón de arranque. Entonces vamos a ubicar la probeta tal cual como lo hicimos la vez pasada. Marcamos los 10 centímetros desde el extremo hasta acá para mantener la longitud calibrada. Es decir, si la probeta tiene 40 centímetros de largo, yo le voy a quitar 10 en la parte superior y 10 en la parte superior, la longitud inicial de la probeta va a ser solamente de 20 centímetros. Entonces la va a ser la longitud calibrada. Entonces, colocamos la probeta hasta cerrar la mordaza superior. Abrimos la mordaza inferior para que no se vaya a estrellar la probeta mientras sube. Y con el botón subir. Subimos más o menos hasta la marca de los 10 centímetros inferiores. Cerramos la mordaza. Y ahora sí vamos a hacer la prueba. La idea, o mejor dicho, el primer paso es nuevamente colocar la carga en cero. Cada vez que yo manipule ya la mesa, esta carga me va a cambiar. Entonces es colocar ceros. Después de que esté el cero, que está coincidiendo con el análogo, colocar el stroke en cero, entonces 0 para que nuevamente el alargamiento sea 0. Vamos modo automático. En el modo automático nosotros ya habíamos programado el ensayo por el modo stroke, entonces simplemente le damos stroke y aquí nos aparecen nuevamente los 6 milímetros por minuto que habíamos programado. Como ya lo habíamos programado, no lo vamos a volver a cambiar, simplemente le damos enter, el límite también ya son los mismos 100 que le hemos dado, le volvemos a dar enter y empieza ahora sí a preguntarnos que si arrancamos. Entonces, antes de arrancar, recuerden que debe alguien leer la carga y otra persona leer la deformación para construir la gráfica esfuerzo-deformación. Entonces, simplemente si ya estamos listos, vamos a arrancar y empieza inmediatamente a transmitir la carga. Si ustedes ven, ahí está transmitiendo la carga, ¿sí? Por cada carga de esa o cada intervalo debemos leer un valor de la deformación. Este cuadro que dice aquí tico, si ustedes ven, muestra el mismo valor siempre y cuando la carga vaya en aumento. Tan pronto la carga en este empiece a descender, lo que me va a registrar es la máxima carga que soportó la probeta, para saber cuál fue el pico, allá en la curva de esfuerzo de deformación. Aquí la aguja es la que retrocede, más no la carga. ¿Por qué se ve que la aguja retrocede? Simplemente porque cambió automáticamente de la escala 1 a la de 2,5. Como no se va a romper a las 2,5 toneladas, vamos a observar que cuando la aguja va llegando a las 2,5, vuelve, aparentemente retrocede, pero es porque está cambiando la escala de 5. ¿Sí? Entonces ahí sigue, nosotros sabemos cuándo entró en la curva descendente, es cuando el reloj digital empiece a disminuir, ¿sí? Y en ese momento veremos que ya no van a coincidir estas dos dimensiones, porque este se va a quedar quieto, registrando la carga máxima, mientras que este va a registrar el final. Entonces vamos a dejarlo ahí y observemos qué le sucede a la probeta, cuando la probeta reviente y cómo quedamos allá. En este momento se han transmitido cerca de 7 toneladas y la probeta se ha deformado unos 8,5 milímetros. Entonces
Eso es lo que hay que tener en cuenta. La escala ya va en 10 toneladas. Aún no ha empezado a descender. Aún no ha empezado a descender. Tan pronto empieza a descender, es que empezó la extracción del material. Veríamos una reducción del diámetro en la probeta. Aún está subiendo. Empezó a caer. ¿Sí? El momento que empieza a caer es porque empezó la extracción y en cualquier momento la probeta va a reventar. Entonces, si observamos, bueno, no se alcanza a apreciar ahí la parte de la extracción, pero ya la probeta está por reventar. ¿Por qué? Porque la carga está cayendo. Entonces esperemos que reviente y luego haremos ya la prueba con el computador. Analizaremos lo que es el software, parte por parte, para hacer un programa y hacer totalmente automático sin necesidad de tomar nosotros los datos, ya los tomará el computador inmediatamente y él mismo hará la gráfica. En este momento está cayendo ha reventado. Entonces, siguiente paso, vamos a quitar primero la probeta o el pedazo de probeta que quedó en la mordaza inferior. Solamente abrimos la mordaza y cayó. Siguiente paso, recuerden, bajamos el puente inferior. Cuando hayamos terminado de bajar el puente inferior, entonces simplemente ahí sí le decimos a la máquina que retorne a su posición original. Si estamos todo automático, ya no tenemos que hacerlo por la perilla, sino que le decimos aquí a la tecla donde dice retornar. Entonces tan pronto le demos retornar, empieza a retornar el puente superior. Retornará hasta que aquí esté -7, bueno, ahí ya paró. Está totalmente en su nivel inferior. Entonces, ahora quitamos el pedazo que quedó en la parte superior. En este caso, pues, pedazo pequeño. Y haríamos lo mismo, volveríamos a unir los pedazos, medimos la longitud final y medimos el diámetro final. Ustedes ven el cuello o la extracción del material. Entonces empecemos a mirar lo que es el software para hacer la prueba totalmente automatizada. Lo primero es volver a oprimir el botón de operación automática. Y antes de ir al computador, debemos decirle a la máquina que olvide todo lo que habíamos hecho antes, para que no vaya a haber ambivalencias entre lo que está en la unidad de control y lo que está ordenando el computador. Entonces para eso oprimimos la función 0. Entonces simplemente función 0. Y él nos pregunta que si borra la memoria, que si limpia la memoria. 1 para que la limpie, 2 para que no la limpie. Entonces le decimos 1 para que borre la memoria. Lo único que él debe recordar es que haya el cambio automático de escala, ¿sí? De que cuando esté en la escala 1 pase a la de 2,5, la de 5 y así sucesivamente hasta que encuentre la escala para la cual él puede romper la probeta. Entonces para eso recordemos que es función 1, enter, y aquí nos aparece la letra A. Correcto, esa letra A quiere decir que la máquina está programada para que haya un cambio automático de escala. Posteriormente entonces miramos acá el computador. Lo primero que se debe hacer es chequear si hay comunicación entre la máquina y el computador. Entonces para eso se utiliza este icono que dice GPBI Check. Nosotros entramos a él y nos aparece carga. Esta carga es aproximadamente la que aparece allá. Entonces hagamos la siguiente prueba. Vengamos a la pantalla donde está marcando la carga. Voy a descuadrarla para que no aparezca en 0. Entonces si ustedes se dan cuenta, dice .0045 o 4. Y es el que está marcando aquí
la pantalla. 0.0044. Lo que pasa es que esta tiene mayor resolución, por eso es más exacta. Y la posición, donde dice .002, es la posición que debe estar acá. Obviamente aquí solamente dice .0, porque tiene solamente un dígito, un decimal, y ya tiene los dos. Pero lo que quiere decir es que esta posición es la que figura allá. Esta letra R, que está ahí cuando aparece la letra R debajo del número, quiere decir que en ese momento la máquina está siendo controlada por el computador. Entonces, ahí hemos comprobado que hay una comunicación correcta entre la máquina y el computador. Cerramos ese programa. Y bueno, entonces ahora sí vamos a abrir el programa real, que es donde vamos a decirle a la máquina qué es lo que vamos a hacer. El programa se llama WinSoft. Cuando lo abrimos nos aparece la primera ventana para seleccionar qué clase de prueba vamos a hacer. Entonces, habíamos dicho que la máquina está diseñada para realizar pruebas de tensión, compresión, que son muy similares, y la de flexión. Entonces seleccionamos que es una prueba de tensión y le decimos OK. En ese momento se activa un menú como de cualquier programa de Windows. Entramos inicialmente por donde dice modo. Es modo, y hay tres maneras de llamar un programa: test, cuando vamos a realizar una prueba; reanálisis, cuando vamos a cambiar algunos datos para una prueba ya realizada; y crear método, cuando hasta ahora vamos a decirle a la máquina qué debe hacer. Entonces, inicialmente no podríamos entrar por test, a no ser que ya tuviéramos un archivo hecho. Entonces, lo primero que hacemos es entrar, decirle a la máquina qué debe hacer, o sea, vamos a crear un método. Entonces, nos vamos por ahí y entonces crear método, y él inmediatamente nos abre esta ventana. Nosotros podemos empezar como en cualquier documento de Office, de un documento totalmente blanco, en cuyo caso tendríamos que darle un nombre inmediatamente, o tomar como base uno de los archivos que ya están hechos para modificar lo que tengamos que modificar. Entonces vamos a tomar un documento base y vamos a modificar, vamos paso a paso qué es lo que debemos hacer. Entonces tomemos este y le decimos simplemente OK. Tan pronto digamos OK, y nos muestra esta ventana donde hay dos columnas. La columna de la izquierda tiene las aproximadamente 160 variables que puede leer el programa sobre la curva del puerto de formación, con su nombre por default en inglés. La columna al lado derecho inicialmente tienen el mismo nombre de las columnas del lado izquierdo. Por ejemplo, YPLOAD significa YPLOAD, o sea, carga para el puerto de fluencia. Lo que se hace, o lo que nos permite esta columna del lado derecho, es cambiar el nombre de las respectivas variables. Por ejemplo, originalmente esta variable elastic aparecía también aquí elastic. Lo que vamos a hacer es cambiarle el nombre, y lo que se sugiere o se recomienda es darle un nombre en el cual todos podamos entenderlo. Lo ideal sería darle la nomenclatura que tiene la norma y contexto, pero pues como en el caso no estamos trabajando de norma y contexto, nosotros vamos a dar la que utilizamos en clase. Sin embargo, ¿cómo se cambia esto? Por ejemplo, si ustedes quisieran cambiar el nombre del módulo de elasticidad, que es E, le podrían dar cualquier valor. Se lo dan a este lado y cuando leemos Enter, aparece que este nombre ha sido cambiado. ¿Qué quiere decir? Que en el informe final de la hoja nos va a aparecer esta palabra y al lado el correspondiente valor. Lo que pasa es que si nosotros damos un nombre que no nos sirve, o que no recordemos todo con facilidad, de pronto ni nosotros mismos nos vamos a acordar que eso significaba módulo de elasticidad. Entonces lo ideal es darle la nomenclatura, usemos la que usamos en clase. El módulo de elasticidad es la letra E mayúscula. Entonces E mayúscula y lo cambiamos. Las variables a las cuales no les cambiemos el nombre no quiere decir que no las podamos incluir en el informe final. Sí las podemos incluir, solamente que no aparecerá con el nombre en inglés, así que ya queda a criterio del programador si las quiere cambiar. Entonces, módulo de electricidad, el otro que hemos cambiado es el límite de fluencia, YS1 es 3. Entonces, eso lo llamamos sigma Y. En clase, como aquí no hay sigma, le hemos puesto la letra SY, ¿correcto? Y así sucesivamente, por ejemplo, el esfuerzo máximo de la tensión, entonces sería el máximo es 3.
sería máximo esfuerzo de retención. Sería sigma UT en clase, pues esto lo llamamos SUT, esfuerzo último de atención. El esfuerzo de ruptura o final, break stress, le hemos puesto la variable SF. Importante feedback, que es el porcentaje de elongación o porcentaje de alargamiento. Hemos cambiado el nombre por porcentaje de alargamiento porque probablemente no relacionemos que esta palabra en inglés quiere decir porcentaje de alargamiento. Reducción de área, que es el otro parámetro que vamos a calcular, pues si quieres lo podemos cambiar, si quieres lo podemos dejar porque pues, en inglés es como muy parecido al español, pero cambiémoslo simplemente como por mirar acá. Entonces sería en vez de reducción, sería reducción. Entonces escribimos reducción de área, ¿sí? Y le damos enter y aquí nos aparece ya en español, reducción de área. Así sencillamente, ¿no? Este nos puede leer muchas más variables, pero por el momento, por ejemplo, nos puede leer también la relación de valor, que ya sabemos que es, ¿no? Entonces, pero sin embargo debemos solo con esas variables. Las que no le hemos cambiado el nombre, igual lo podemos incluir en el informe final, solo que nos aparecerá con el nombre en inglés. Posteriormente venimos a este icono donde dice información general y ahí abrimos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que trata esta ventana? Es de activar las ventanas que yo voy a utilizar para escribir el informe final. No se trata de llenarlas en este momento, sino de reservarlas que vamos a usar. Por ejemplo, título, subtítulo, fecha, hora, supervisor, temperatura ambiente. Por decir algo, si nosotros quisiéramos activar una ventana más, podemos activarla de esta manera, ¿sí? Ahí por default, por ejemplo, podríamos decir customer, ¿sí? Sea el cliente, y nos aparece ahí. No necesita que vamos a llenar aquí quién es el cliente en este momento, sino que vamos a reservar ahí para escribir el cliente. Si nosotros, pero como estamos en español, entonces nosotros lo que podemos hacer es abrirla ahí, no la seleccionamos de aquí de la lista, sino simplemente escribimos lo que nosotros queramos. Por ejemplo, en este caso, como vamos a trabajar nosotros, digamos, grupo. ¿Correcto? Grupo, le damos enter, entonces activamos la celda para escribir posteriormente cuando hagamos la prueba qué grupo es ahí. ¿Correcto? Entonces, simplemente le damos OK. Luego seguimos con condiciones de la gráfica. Entonces, aquí es para decir qué tipo de gráfica queremos que el computador nos haga. Lo primero que escribimos o seleccionamos son las unidades pascales, newton. Vamos a trabajar en eso. En esta ventana seleccionamos qué tipo de gráfica queremos que él nos construya. Entonces sería esfuerzo contra deformación, carga contra el desplazamiento de la mesa, carga contra deformación, esfuerzo contra desplazamiento. Como vamos a controlar la prueba con el carga y con el desplazamiento de la mesa, entonces vamos a seleccionar por el momento los drop. No quiere decir que después de realizar la prueba nosotros si queremos podemos decirle de una vez que nos construye la gráfica del cuerpo de formación. Entonces démosle ahí que sería carga contra desplazamiento. Aquí es para seleccionar la escala en los ejes. Entonces, si hemos hecho la prueba y vemos que la hicimos manualmente, de pronto que el material nos aguantó cerca de 10 toneladas, un poquito más, pues nos vamos a la escala de 20, porque si le damos 10, de pronto si la varilla nos aguanta más de 10 toneladas, pues no se va a romper. Entonces lo ideal de pronto es que sobre un poquito, dejemos que son las 20 toneladas. Sobre el eje X, entonces las variables cuántos milímetros, ¿sí? Los aceros normalmente uno no requiere más de 20 milímetros para reventarse, más de 50 para reventarse. Si estuviéramos de pronto rompiendo algún bronce o un aluminio que tiene bastante deformación, de pronto lo ideal sería de menos a 100. Pero para un acero, normalmente son 50. No le ponemos 20 porque 20 quiere decir que la mesa subiría solo 20 milímetros y si la probeta no ha reventado, pues para el ensayo. Y lo más probable es que requiramos más de 20. Entonces dejemos en 50 milímetros. Overlay offset, ¿qué significa? Es el desplazamiento que hay entre gráfica y gráfica. Si nosotros con el mismo programa vamos a romper más de una probeta, necesitamos desplazar cada gráfica, porque si nosotros le dejamos aquí 0,
quiere decir que graficaría la primera y sobre esa gráfica haría la de la segunda probeta, la de la tercera y así sucesivamente. No podríamos ver la diferencia entre una y otra. Por ejemplo, acá está desplazado 2 cuadrículas, sin embargo 2 podría ser mucho, entonces nosotros podemos seleccionar de ahí si son 0, si son 1, 2, etc. Vamos a seleccionar solo de estos 5 cuadrículos. O sea, cada vez que rompamos una probeta, con este mismo programa, las gráficas se nos van a correr media cuadrícula. Ok. Luego seguiríamos con el libro de las condiciones de la prueba. Entonces, aquí vuelve una pregunta. ¿Por dónde va a controlar la prueba? ¿Por el esfuerzo o por el desplazamiento de la máquina? Entonces dice uno, por el desplazamiento de la mesa. Pregunta, precarga. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta lo siguiente. ¿Qué es la precarga? Cuando nosotros iniciamos la prueba, inicialmente hay un gran desplazamiento entre la mordaza y la probeta. Cuando empieza el esfuerzo, la mordaza se patina la probeta se patina entre la mordaza y hay una pérdida ahí de carga. O sea, hay parte de la fuerza que está haciendo la máquina que realmente no está siendo transferida a la probeta, sino que se está perdiendo por el deslizamiento. Entonces, por eso aquí pregunta la precarga. Entonces, le podemos decir, ya por promedios que han hecho esta persona que hizo este software, que aproximadamente el 0.3% de la carga se va en este deslizamiento. Si nosotros le desactivamos esa ventana, tendríamos que dar un valor numérico acá, pero es difícil establecer si se pierde la frecuencia 1 tonelada o 2 toneladas o 5 toneladas, es muy difícil. Entonces lo mejor es dejarlo activado aquí, punto 3. Donde dice avert, o sea, en el momento que se rompe la probeta, él pregunta, ¿para o retorna? ¿Qué retorna? Retornar es que el puente superior de la máquina empiece nuevamente a bajar hasta quedar en su posición inicial. Si nosotros le decimos que automáticamente retorna, recuerden que el puente inferior está quieto. Al empezar a bajar el superior, puede ocurrir que pueden estrellarse, por un lado. Segundo, ahí quedan las probetas de esta manera. Como esta está fija, le decimos retorne, esta empieza a bajar y se van a estrellar. Y si de pronto alguien está intentando sacar la probeta y metió el dedo metido entre los dos pedazos, pues va a ser un riesgo de accidente. Entonces lo ideal es decirle mejor que tan pronto rompa la probeta, se detenga, mientras nosotros manualmente retiramos la probeta. Velocidades. Entonces, si ustedes vieron cuando programamos por el sistema semiautomático, decíamos que la velocidad de la mesa eran 6 o 7 milímetros por minuto y era constante a través de toda la prueba. Aquí lo que nos permite es hacer una variación. ¿Por qué? Inicialmente en la zona elástica, desde que la fuerza es cero hasta cuando el punto de pronto alcanza su límite de influencia, hay que hacer una gran fuerza para deformar un poco el material. Entonces requerimos una velocidad relativamente baja. Podemos arrancar con una velocidad de 7 milímetros por minuto. Y le decimos que aplique esa velocidad hasta que alcance cualquiera de estos puntos. ¿Sí? Lo ideal es decirle hasta cuando alcance el límite de fluencia. ¿Sí? Y este punto. Entonces, quiere decir que va a mover la mesa o va a desplazar la mesa de la máquina a una rata de 7 milímetros por minuto hasta que alcance el límite de fluencia. Posteriormente, le podemos decir que aumente esa velocidad, en este caso son 12, pero nosotros podemos aumentársela, ¿sí? O disminuírsela con esto. ¿Correcto? Entonces, 12 milímetros por minuto. Hasta que haya, aquí le decimos también hasta que milímetros, ¿sí? Hasta que lo haya deformado unos 6 milímetros. Entonces quiere decir que después de que empezó a fluir y se haya deformado 6 milímetros más, él va a aplicar la velocidad de 12 milímetros por minuto. Y posteriormente lo que nos interesa es que lo rompa rápido. Ya cuando el material está en su curva de influencia, entonces nos interesa que lo rompa rápido. Entonces le decimos 20, que lo aumente, pues en este caso 20, pero podríamos ser más o ser menos. Entonces dejémoslo en 20, como estaba. Entonces 20 milímetros por minuto hasta que se rompa. ¿Correcto? Entonces podemos variar la velocidad según la etapa de donde estemos en la prueba. Iniciamos con una velocidad baja y terminamos con una velocidad relativamente alta para poder romper la probeta rápidamente. ¿Correcto? Entonces esas son las condiciones de la prueba.
Posteriormente abrimos esta ventana, que es las condiciones de la probeta. Lo primero que seleccionamos es el tipo de probeta que vamos a romper. En este caso estamos rompiendo una varilla rota. Para calcular el área transversal de la varilla, solo requiere el diámetro. En este caso media pulgada, o sea 12.7 milímetros. ¿Correcto? Si nosotros, por ejemplo, fuéramos a romper una platina, entonces busquemos platina, él inmediatamente para calcular la sección transversal necesita el ancho y necesita el espesor de la platina. Él mismo se activa. Y nos muestra aquí sobre el dibujo que este es el ancho y que es lo que él llama espesor. Podríamos, por ejemplo, romper un anillo, un ring. En este caso, él activaría 3 ventanas. Para poder calcular la sección transversal necesita el ancho, el espesor y el diámetro interno. Y aquí nos dice que este es el ancho, este es el espesor y que este es el diámetro interno. ¿Correcto? Entonces, él activa según el tipo de probeta que nosotros seleccionamos. Como estamos hablando de varilla, pues dejamos la varilla simplemente y nos va a pedir solo el diámetro. Nombre de la probeta. Entonces, por ejemplo, en este caso una 01020, puede ser una 01040, o podemos llamarla probeta 1, probeta 2, probeta 3, que él nos permite aquí en esta ventana poner el nombre que nosotros queramos. Tenemos inicialmente que es 1020, ¿sí? O podemos darle, por ejemplo, 1020, pero que es la probeta de material 1020, pero que es la probeta 1, entonces digamos raya 1. ¿Correcto? Entonces ahí le decimos OK. Y la unidad es milímetros o centímetros. Podemos trabajar en centímetros si queremos, podemos trabajar en milímetros. Trabajemos en milímetros, que es más fácil para poder medir de forma real. Aquí nos pide la longitud calibrada de la probeta. Entonces, recordemos que nuestra probeta tiene aproximadamente 40 centímetros de largo. Si a eso sabemos que en el extremo superior, donde va en la mordaza superior, debemos meter dentro de la mordaza 10 centímetros, y lo mismo en la mordaza de abajo, otros 10 centímetros, que le estaría quitando a la probeta aproximadamente 20 centímetros. O sea, la longitud entre mordaza y mordaza, que es lo que es la longitud calibrada, son aproximadamente 20 centímetros. Como estoy trabajando en milímetros, entonces los 20 centímetros son 200 milímetros. Fíjense esta ventana que está acá. Aquí nos está hablando de la longitud calibrada del extensiómetro. Ya vamos a ver lo que es el extensiómetro, pero está desactivada. Está desactivada porque esta ventana es reflejo de la ventana donde vamos a calibrar el extensiómetro. Eso lo vamos a ver a continuación cómo lo calibramos. ¿Correcto? Entonces simplemente le decimos OK. Nos pregunta que si estamos cambiando, que si aceptamos, le decimos que sí. Aquí es donde vamos a incluir los parámetros que vamos a incluir en el informe. Entonces, miremos. En esta columna aparecen todas las aproximadamente 170 variables que pueden calcular el programa con el nombre que nosotros le pusimos. Por ejemplo, al módulo de actividad lo hemos bautizado como E. Ahí nos aparece E. Entonces lo vamos a incluir en el informe con la palabra E. Fíjense que las que no le cambiamos el nombre, aún así aparecen, o sea, las puede leer, pero las dejaría en el informe final con su nombre original en inglés. Entonces vamos a incluir el módulo de la actividad. Entonces, cuando lo incluyamos, al lado de la variable debe aparecernos dos signos mayor, mayor. ¿Correcto? Como no lo hemos incluido, aún no aparece mayor, mayor. Entonces, nos paramos ahí, módulo de la actividad. Parámetros. Entonces dice, número de la figura. Número de la figura, ¿qué es? ¿Cuántos decimales representativos nosotros requerimos? Vamos a decir que va automáticamente. Pregunta la unidad. Entonces, unidad es nos permite seleccionar cuál unidad nosotros queramos, desde newton por milímetro cuadrado, newton milímetro cuadrado, kilonewton milímetro cuadrado, kilopascales, megapascales, gigapascales, etc. Inclusive PSI, KSI. Todas las unidades que nosotros queramos. Vamos a traer el sistema internacional. En el sistema internacional normalmente el módulo de la actividad se da en gigapascales. Entonces seleccionamos gigapascales. Aquí es que si redondea o que si corta. O sea, si redondea los decimales es que se aproxima o que si simplemente corta decimales. Digamos que redondea. Donde dice número de columna. Número de la columna es acá. Este es el informe.
aquí es donde él va a colocar las variables calculadas. Dice ninguna es porque aún no lo hemos incluido. Entonces, simplemente nos metemos ahí y decimos en una columna en el informe queremos que él nos incluya la variable que estamos en este momento diciendo que es el módulo de elasticidad. Entonces, son las 20 columnas desactivadas. Entonces, vamos a seleccionar una de ellas. Sería ilógico empezar desde la columna 20, que es lo que habría sido en el último renglón. Entonces, lo ideal es ir en orden. Entonces, decimos que en la primera columna nos incluye ese módulo de elasticidad. Le decimos 0. Entonces, aquí ya nos queda que la variable de la columna 1. Estos puntos que él nos pide para calcularlos son muy importantes. Entonces, recordemos algo de la parte teórica. Nosotros tenemos que decirle a él cómo calcular ese módulo de elasticidad. Entonces, para eso recordemos un poquito lo que vimos en clase y miremos aquí sobre el tablero un momento. Entonces, aquí, bueno, entonces recordemos la gráfica del esfuerzo de formación. Entonces, aquí tendríamos la formación unitaria y aquí tendríamos el esfuerzo normal. Entonces, el comportamiento debe ser aproximadamente así. Bueno, entre el punto 0 y digamos acá el límite de proporcionalidad, que es aproximadamente el mismo de fluencia, ¿sí? El comportamiento es aproximadamente una línea recta. Nosotros recordamos la ley de Hooke, ¿cierto? La ley de Hooke, pero la ley de Hooke ¿de dónde viene? La ley de Hooke viene de la ecuación de la línea recta. Recordemos que la ecuación de la línea recta es y igual a mx más b. B es el punto en el cual la línea recta corta el eje Y. Si ustedes se dan cuenta, la línea recta corta el eje Y en el punto 0. O sea, B vale 0. Si reemplazamos los valores de Y y X por los correspondientes esfuerzos y deformación, entonces Y equivale a la deformación, perdón, al esfuerzo axial. Y X equivale a la deformación unitaria. Para que se cumpla lo de Hooke, en este caso la pendiente equivale al módulo de elasticidad. Es decir, el módulo de elasticidad en la curva esfuerzo de deformación equivale a la pendiente de la línea recta que se produce en la zona elástica. Entonces, si nosotros recordamos que es una pendiente, pues se halla igual que la pendiente. Sería Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. O sea, esa es la pendiente de la línea recta, o sea, el módulo de elasticidad. Correcto, entonces, ¿qué quiere decir? Los puntos que él nos pide allá en toneladas, cuando está pidiendo es el punto 1, que sería X1, y el punto 2, X2. El punto 1 sería, digamos, acá, y el punto 2 sería aproximadamente acá. Los valores de Y2 y Y1 él los lee directamente. ¿Correcto? Es lo que le interesa es que le digamos entre qué puntos debe leer la pendiente. Pero nosotros no le podemos dar aquí 0. ¿Por qué? Porque es que apenas arranca la prueba hay un gran deslizamiento entre la probeta y la mordaza. Entonces probablemente la curva no me aguante una recta, arranque directamente de ahí, sino que haga de pronto esto y ahí se coja. ¿Sí? Entonces tendríamos que darle un poquito alejado del X1. O sea, el X1 tendría que ser un valor algo mayor de 0, no podríamos darle exactamente el 0. Y lo mismo al X2, yo no le puedo dar exactamente el límite de fluencia, porque si le doy el límite de fluencia, de pronto el material ya haya pasado el límite de proporcionalidad, entonces si ha pasado el límite de proporcionalidad, trazaría la línea sería de esta manera. Y esta pendiente no sería igual a esto, o sea, el módulo de elasticidad medido sería el erróneo. Eso quiere decir que yo tendría que dar un X2 para un valor algo menor del límite de fluencia, ¿correcto? Es fácil comprobar, entonces, como nosotros hicimos ya una prueba manual antes, podemos mirar exactamente aproximadamente en qué valor empezó a fluir. Para una 0 podríamos darle un valor de X1, algo alejado de 0 podría ser, digamos, en una tonelada. Y un valor X2 podríamos probar con 4 toneladas. O sea, me interesa que los dos puntos caigan sobre 3. No importa que sean este y este,
o puede ser este y otro acá arriba. Sí, lo interesante o lo importante es que caigan sobre la línea recta. Sin embargo, es fácil, vamos a dar estos dos valores inicialmente, que igual, si cuando estemos haciendo la prueba nos damos cuenta que cuando la curva pase entre 1 y 4 toneladas, de pronto ya ha dado la vuelta, entonces simplemente, luego de hacer la prueba, llamamos ahora sí el archivo por reanálisis y le podemos cambiar el punto y podemos arreglar la prueba aún ya habiendo roto la prueba. Entonces esta es la parte teórica, vamos a darle inicialmente estos dos puntos para que nos calcule el módulo de elasticidad. Las unidades pues sí son toneladas sueltas. Bueno, esto de máximos y mínimos es un valor que nosotros le daríamos. Si por ejemplo estamos haciendo la prueba de un acero estructural y nosotros sabemos más o menos que ese acero puede tener un módulo de elasticidad aproximadamente, digamos, unos 200 gigapascales, entonces le diríamos, bueno, para que cumpla debe tener un máximo, digamos, de 210 y un mínimo de 190. Entonces darle dos parámetros para que él aquí nos compare y nosotros saber si estamos dentro o fuera del rango. Como no es el caso, porque vamos a simplemente determinar cuál es el módulo de la prueba, pues no le damos ningún valor, no es necesario. Entonces le damos simplemente enter. Tan pronto yo le dé enter, él va a agarrar toda esta información y me va a aparecer el signo mayor al lado del módulo de la sociedad, eso quiere decir que ya está incluido. Entonces se va mayor y aquí nos aparece en la primera columna el módulo de elasticidad que está medido entre el punto de 1 tonelada y 2 toneladas, que la unidad que nos dé está en gigapascales, máximo y mínimo no se lo digo, ¿sí? Va a estar incluido en la columna 1. Vamos a incluir, digamos, el límite o el influencia. Entonces lo habíamos bautizado SY, simplemente le damos SY. Lo mismo auto, pues dejémoslo que sea automático. Vamos a seleccionar, bueno, el módulo el límite de influencia normalmente se da en megapascales, entonces vamos a seleccionar megapascales. Vamos a incluirlo en la columna 2, si ustedes se dan cuenta, la columna 1 está desactivada, porque ahí ya hemos incluido el módulo de la actividad, entonces le decimos que lo incluya en la columna 2, entonces aquí nos aparece el 2. Y aquí nos pide cómo calcularlo, entonces para calcularlo tendríamos que mirar aquí en el tablero, bueno, en lo que hicimos aquí. Bueno, entonces recordemos que es como difícil manejar este límite de fluencia, si está acá, un poquito más arriba o un poquito más abajo. ¿Cómo se calcula normalmente ese límite de fluencia cuando no hay ese escalón ahí? Entonces, normalmente, ¿qué es lo que nos está pidiendo allá? Se pasa una línea, se toma aquí el 0.2%, ¿sí? Y se pasa una línea paralela. Como ya he calculado la pendiente de esta línea, pues va a pasar una línea paralela a ella. Y donde esa línea paralela corte, ese sería el límite de fluencia. ¿Correcto? Entonces, lo que él nos está pidiendo acá es cuál es el porcentaje para poder trazar esta línea paralela. Normalmente lo que más se acepta es el 2%, el 0.2%. Entonces eso es lo que nos está pidiendo ya. Sin embargo, si nosotros quisiéramos darle el 0.1 o 0.15%, podríamos hacerlo. Pero vamos a trabajar con este 0.2% para calcular el límite de fluencia. Entonces ese es el valor que le vamos a dar aquí a la pantalla. Bueno, entonces ese valor que miramos allá, el del 0.2, es el que le decimos acá, el 0.2%, para que nos calcule el límite de fluencia. Ya lo demás que hemos dado, entonces le decimos N. Vamos ahora a decirle que nos calcule la resistencia última a la tensión, que la habíamos bautizado SUT. Entonces aquí la tenemos, SUT, también que es automático, vamos a seguirle en los megapascales, vamos a incluirla en la columna 3. Y en el modo de cálculo, él no nos está pidiendo cómo calcularlo. ¿Por qué? Porque él sabe cuál es la carga pico, él mismo la registra, entonces no está pidiendo el modo de cálculo, no tenemos que darle ningún valor, simplemente le decimos enter. Luego sería el esfuerzo de ruptura, hagamos de eso SF, dejamos también en megapascales, lo incluimos en la columna 4. Tampoco nos pide cómo calcularlo, ¿por qué? Porque él sabe cuándo se rompe. Tan pronto rompe la fuerza, él sabe en qué momento se rompió, entonces no está preguntando cómo calcularlo. El otro sería el porcentaje de elongación, entonces porcentaje de elongación, las unidades que sean porcentaje, vamos a incluir en la columna 5. Entonces, tampoco pide cómo calcularlo, él sabe que es la longitud final menos la inicial sobre la inicial. Lo que tenemos que hacer es medir la longitud final sobre
pero él sabe que es un porcentaje. Entonces lo que nos va a pedir es el diámetro final. Entonces simplemente lo incluimos. Aquí aparecen todas las 6 variables que hemos incluido. Podremos incluir más variables. Por ejemplo, el exponente del endurecimiento por deformación, la relación del ecuador, etc. Cualquiera de esos valores podemos incluir, pero simplemente vamos a trabajar con eso. Entonces ahí terminamos. ¿Qué nos queda? Nos falta ahora calibrar el extensiómetro. Entonces a los entramos aquí por system y donde dice extensiómetro. Entonces, el extensiómetro. En esta columna donde dice nombre es la referencia de los posibles extensiómetros que podamos instalar en el equipo. El que tenemos acá en la facultad es un ST5050. Entonces seleccionamos este. Explicamos qué es ST5050. El extensiómetro es un aparatico que se coloca sobre la probeta. ¿Por qué? Recordemos que el módulo de la elasticidad es la pendiente de la línea recta en la zona elástica. El extensiómetro lo que hace es medir realmente la deformación en esa zona elástica. ¿Por qué? Porque si calculamos mal esa deformación estaremos calculando una pendiente errada. Si no le colocamos el extensiómetro, él simplemente va a asumir que la deformación va a ser la misma lo que suba a la mesa, y eso no es cierto porque ya hemos dicho que hay un deslizamiento. Entonces, es un aparatico que se coloca en la probeta de esta forma, y cuando se estira, él va abriendo. ¿Sí? Él va abriendo. El primer 50 significa que este aparatico puede abrir hasta 50 milímetros. O sea, una abertura o una deformación máxima de 50 milímetros. El segundo 50 es que dice que él puede medir exactamente solo el 50% de esos 50 milímetros que puede abrir. Es decir, nosotros con el extensiómetro que tenemos podemos medir solo una deformación real de 25 milímetros. O sea, el 50% de los 50 milímetros que abre. Entonces, podríamos medir solo 25 milímetros. Donde dice habilitar la pausa, ¿qué es habilitar la pausa? Si nosotros se lo deshabilitamos, él simplemente va a romper la probeta sin importar que esté puesto el extensiómetro. Si esto llega a ocurrir, el extensiómetro se dañaría porque probablemente así como rompe la probeta rompería el extensiómetro, y es un equipo bastante costoso. Entonces lo que hacemos es habilitar la pausa. ¿Qué quiere decir habilitar la pausa? Que antes de romper la probeta, él nos va a sacar acá un mensaje en la pantalla donde diga quite el extensiómetro o remueva el extensiómetro. ¿Sí? Tan pronto nosotros lo retiremos, él va a continuar con la prueba hasta que rompa la probeta, pero ya hemos retirado el extensiómetro. Entonces, por eso es importante siempre habilitarle la pausa. Las unidades vamos a seleccionar por milímetros, no porcentajes, sino milímetros. Entonces, como el extensiómetro es un ST5050, quiere decir que la longitud calibrada de este primer 50 son 50 milímetros. Por eso aquí aparece longitud calibrada de extensiómetro 50 milímetros, que era el 50 que se reportaba en la otra ventana donde habíamos colocado la longitud de la probeta. ¿Sí? Era un reflejo de esta ventana. Opciones, switches, o sea, interruptores. ¿Cuándo él debe mostrarnos allá de que sí debemos retirar? Entonces, él lo va a mostrar según el número que le coloquemos acá. Que cuando haya abierto, por ejemplo, en este caso, cuando haya abierto punto 45 milímetros, él debe decir que lo retiremos. ¿Cómo se obtiene ese número? Entonces, cuando hicimos la prueba manual y medimos unimos los pedazos de la probeta cuando se rompió y medimos la longitud final, entonces decíamos esa longitud final menos la inicial que tenía sobre la inicial nos da un porcentaje digamos del 7%. ¿Sí? Entonces, si la probeta está estirando el 7% y nosotros además que sabemos que el extensiómetro va a medir el 50% de estos 50, o sea, va a medir 25 milímetros. Si nosotros sabemos que la probeta estira el 7%, entonces le sacamos el 7% de esos 25 milímetros y obtenemos un valor, digamos que fuera 1 milímetro. ¿Sí? No estoy aquí viendo cuenta. Ese milímetro quiere decir lo máximo que va a estirar la probeta, pero nosotros no le vamos a dar ese valor máximo porque de pronto estaremos con un riesgo que la probeta reviente antes de que nos den anuncio. Como nosotros necesitamos solamente
para este caso hice .45 milímetros. Es decir, que cuando el extensiómetro haya abierto .45 milímetros, va a aparecer un aviso en la pantalla para que lo quitemos. Si de pronto nosotros nos hemos equivocado y le damos .45, pero resulta que él va a reventar antes, es muy fácil ver, cuando estemos realizando la práctica, si vemos que el cuadrito donde está la carga empieza a disminuir. Recordemos que cuando la carga empieza a disminuir es porque ya de un momento a otro se va a romper la probeta. Entonces, si vemos que empieza a disminuir y el valor del extensiómetro está muy lejos de este que le hemos dado acá, para este caso .45, lo que hacemos es detener la prueba. No importa que dañemos la probeta, pero lo importante es proteger el extensiómetro. Entonces, para este caso es el INE. Entonces, este caso es un sensor de año, que es otro implemento parecido al extensiómetro, pero que no lo tenemos, por eso está desactivado, no se puede arrancar. Muy importante aquí el amplificador, dice que nos está pidiendo por 10. Ahorita cuando vayamos a montar la probeta miramos dónde debe estar ese por 10. Entonces, simplemente le decimos OK y vamos a dar un nombre al archivo, porque como este es uno que vamos a modificar todas las modificaciones que hicimos, entonces simplemente decimos file, lo grabamos, entonces dice grabar como, y ahora sí le damos un nombre. Por ejemplo, vamos a darle el nombre a 0. Entonces le damos el nombre a 0. La extensión es NTH, o sea, todo lo que sea NTH es un método creado. Entonces, pero la extensión se la coloca el mismo, no es necesario colocar. Le decimos OK y hemos grabado este archivo. Siguiente paso, vamos a ubicar la probeta y vamos a realizar la prueba. ¿Correcto? Entonces vamos a colocar la probeta. Lo primero es colocar la probeta. Ya sabemos que metemos la probeta hasta la marca que hemos hecho de los 10 centímetros. Entonces ubicamos la probeta en la parte superior y cerramos la mordaza superior. Posteriormente, entonces debemos abrir la mordaza inferior para que no se vaya a estrellar con la probeta. Y cuando esté abierta, entonces con el botón de subir, que es el que activa el motor, subimos el puente inferior. Entonces en este momento estamos subiendo el puente para coger la mordaza de su extremo inferior. Entonces cerramos la mordaza y vamos a colocar el extensiómetro. Entonces este es el extensiómetro. Debe sujetarse de esta manera, porque normalmente uno tiende a sujetarlo solo de la parte de arriba y si lo sujetamos de la parte de arriba puede caer la inferior y si se cae pues se daña y es un implemento bastante costoso. Entonces la manera de ubicarlo es de esta manera. Pasamos el cable detrás y ubicamos el extensiómetro acá. Entonces, cerramos los tornillos, no necesariamente que queden súper apretados, sino que apenas sujeten el extensiómetro. Entonces, cerramos y vamos a conectarlo al computador. Entonces, el cable que debemos conectar está aquí en la parte posterior de la unidad de control. Entonces, como pueden ver, ahí tiene los agujeros y debemos hacer que estas paticas coincidan ahí. Entonces, simplemente conectamos y giramos la abrazadera. Para asegurarnos que quede fijo y lo ponemos, digamos, de esta manera para evitar que lo tensione el cable. Ahí quedó ya listo el extensiómetro. Entonces vamos ahora sí a llamar al computador nuestro programa. Entonces, siguiente paso, modo automático. Debemos entender que es modo automático. Venimos al computador
y modo, por el menú modo, ahora sí llamamos por la forma test, porque ahora sí vamos a realizar la prueba. Entonces test, y ahí nos sale, buscamos nuestro archivo, lo habíamos llamado A0, entonces A0, le decimos OK. Aquí es para llenar, entonces título, pues si ustedes quieren resistencia de materiales, subtítulo, digamos, laboratorio o prueba de tensión, fecha, digamos la de hoy, septiembre 6 del 2001, hora, son las 11:20 de la mañana. Supervisor, bueno, digamos que sea yo el supervisor. Temperatura ambiente, bueno, eso son cosas relativas, digamos que estamos a 18 grados centígrados, cualquiera. Grupo, bueno, el que sea ustedes, grupo 1, digamos. Listo. Estas son las casillas que, recuerden, habíamos activado cuando estábamos haciendo el programa. No hay más porque no activamos las otras, ¿sí? Entonces, OK. Batch Information. Él aquí es para decir si es del lote 1, lote 2, lote 3. Como aquí no hay lotes, entonces simplemente damos OK. No cancelar, porque si le damos cancelar, él va a cerrar el programa. Entonces simplemente le damos OK. Y aquí nos dice amplificador del extensiómetro. Entonces el tablero del extensiómetro se encuentra en la parte superior de la unidad de control. Es este. Entonces inicialmente lo que tenemos que hacer es encender el extensiómetro. Entonces con esta perilla hacia arriba, cuando la luz roja esté prendida, está encendido. ¿Qué quiere decir ese rango 10? Acá, donde dice rango. Si allá nos dice que debe estar rango 10, esta perilla debe estar marcando el rango 10. No el 2, ni el 5, ni el 1, sino el que nos diga allá. 10 debe coincidir con este número 10 que tiene acá. Entonces, como ya está correcto, simplemente le decimos OK. Entonces, aquí ya estamos listos para realizar la prueba. Tenemos que poner todo en cero. Recordemos, aquí nos va a medir el extensiómetro, le dimos punto 45. Acá nos va a pedir la carga. Si vemos que esta carga empieza a disminuir y esto está lejos de marcar el punto 45 milímetros del extensiómetro, detenemos la prueba, porque quiere decir que ya la probeta va a reventar. Si no, lo dejamos hasta que salga el aviso. Entonces, vamos a colocar inicialmente todo en cero. Entonces, este número de extensiómetro está negativo. Entonces, para quitar este negativo, vamos a ir donde instalamos el extensiómetro y vamos a abrirlo un poquito hasta que este número sea positivo. Cualquiera, no importa que no sea cero, el caso es que no sea negativo. Entonces, vamos hasta la unidad de control. Y lo que hacemos es, abrimos el soporte inferior, lo soltamos y bajamos un poquito y vamos mirando la pantalla hasta que ya el número no esté negativo. Entonces si miramos allá donde dice extensiómetro, ya dice punto 188, está positivo. Entonces ahí volvemos a apretar el tornillo. ¿Sí? Lo que nos interesa es que ese valor ya no sea negativo. Ya, cuando ya hemos apretado el tornillo, entonces ahora sí vamos a colocar todo en cero. Entonces, primero, en cero la carga. Recordemos que la carga lo ponemos con esta perilla hasta que este número de cero. Entonces lo giramos hacia la derecha. Y ahí está en cero. Lo otro que debe estar en cero es la posición. Recordemos que si le decimos aquí stroke 0, entonces 0, aparece aquí 0, y ese 0 es este mismo 0 que está donde dice posición. ¿Qué nos falta poner en cero? El extensiómetro. Entonces venimos al tablero del extensiómetro y giramos esta perilla, en su defecto a la izquierda, lo vamos girando hasta que allá aparezca el 0. ¿Sí? Entonces seguimos girando hasta que aparece el 0. Ahí estaríamos en 0. ¿Correcto? Entonces, cuando ya estemos todo en 0, podemos arrancar la prueba. Entonces, para arrancar la prueba, le damos acá el triángulo, ¿sí? Arranca, dice Start. Arrancamos. Entonces, ahí arranca. ¿Qué tenemos que mirar? Primero, que la carga no disminuya antes de que aquí nos marque el punto 45.
Segundo, como aquí va a empezar la gráfica, dimos el módulo de elasticidad entre 1 tonelada y 4. Entonces debe pasar la línea recta entre 1 y 4. Ahí va llegando a 1 tonelada. Aquí está la gráfica, ¿sí? Entonces, cuando pase por 1 tonelada debe ir sobre la línea recta y estaría correcto el primer punto. Pasó por 1 tonelada, va sobre la línea recta. Cuando pase por 4, debe seguir aún la línea recta. Si no, tendríamos que hacerle un reanálisis. Entonces, observemos cuando pasemos por 4. Entonces, ahí hasta ahora vamos por 3. Sigue la línea recta, o sea, hasta ahora va bien. Pasamos por 4 y seguimos la línea recta. El módulo de elasticidad que hemos calculado está correcto. Entonces, ahora lo que tenemos que observar es que si aquí empieza a disminuir y aquí todavía no marca el punto 45, hasta ahora en punto 115, debemos retirar el extensiómetro. Ahí sigue aumentando, no hay ningún problema. Entonces, ahí no hay problema. Aunque estamos lejos del punto 45, sigue aumentando, no hay problema. Ahí sí ya empezó la fluencia del material, pero sigue aumentando la carga. Pasó a 11, sigue aumentando. No hay problema. Va a darnos el aviso de que retiremos el extensiómetro tan pronto marque el punto 45. Entonces ahí dice que removamos el extensiómetro. Entonces seguimos. Quitamos el extensiómetro con mucho cuidado, aflojamos primero el extremo inferior, luego el superior y lo ponemos en una posición segura. Venimos nuevamente a la pantalla, decimos OK y volvemos a aplicar el triángulo. Y ahí sí esperamos hasta que reviente. Esta pequeña recuperación fue mientras retiramos el extensiómetro, debe olvidarse del informe. Entonces, aún sigue subiendo la carga, aún sigue subiendo. Ya empezó a caer. En este momento debe haber extensión del material en algún punto que no se observa de pronto. Ahí rompió. Listo. Entonces, como rompió, si miramos acá en la pantalla, nos está pidiendo la longitud final y el diámetro final. Entonces, ¿qué hacemos? Quitamos la probeta. Entonces, la probeta, la parte inferior, bajamos el puente, antes de retornar, bajamos. Quitamos el pedazo de probeta que quedó en la parte superior. Unimos los dos extremos. Bueno, con un calibrador y con una regla medimos la longitud final y el diámetro final. ¿Correcto? Lo medimos. En este momento pues no tengo aquí una regla. Después de medirlo, esos datos que medamos los damos acá. Por ejemplo, la longitud inicial antes eran 200 milímetros, digamos que estiró 210, entonces le damos acá 210. El diámetro final eran 12.7, digamos que medimos allá con el calibrador 9.7. Entonces le damos 9.7 y le damos OK. Tan pronto de OK, acá van a aparecer todos los parámetros que nosotros le pedimos que leyeran. Entonces le damos OK y aquí nos aparece. Esa probeta tiene un módulo de elasticidad de 187 gigapascales, que tiene un límite de fluencia de 834.9 megapascales, que su esfuerzo último fue 976.97, que se rompió a los 824 megapascales, que tiene un porcentaje de elongación del 5% y una reducción de área del 41.64. Si vamos a reventar otra probeta, simplemente le damos aquí el nombre de la siguiente probeta, ¿sí? Y si no vamos a reventar más, simplemente decimos cerrar. Aquí quedan registrados los valores y le decimos que hemos terminado nuestra prueba. Conclusión, las que nosotros querramos. Digamos que la prueba fue un éxito, entonces, o lo que nosotros querramos es concluir. OK, y lo que hacemos es grabar el archivo.
debemos grabarlo con el mismo nombre, lo que nos va a cambiar es la extensión. La extensión se la pone automáticamente, entonces se llamaba A0. Entonces, el mismo nombre para saber que estos resultados corresponden al archivo llamado A0. Tenemos que nos grabe todos los datos y OK. En este momento la prueba ha terminado. ¿Qué quedaría? Pasar esos datos a formato Excel para poder graficar en otro computador. Es todo la prueba de atención, entonces espero que en clase pues demuestren lo que pudieron haber aprendido en este corto video.